Deseamos que la paz de nuestro Señor sea con cada corazón presente en esta mañana. Hay un tema que lo hemos titulado Cuidado, el acreedor a la puerta. ¿Por qué el acreedor? ¿Por qué a la puerta? ¿Y por qué a las familias? El Señor tiene un diseño original que lo encontramos en el libro de Génesis, el capítulo 1, el versículo es el número 27, y nos dice la palabra del Señor: y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Estamos observando, según el fundamento bíblico, cómo el Señor crea a un padre y a una madre, cómo crea a un esposo y a una esposa. Este es el diseño original. Esta es la inspiración inicial del Señor en la eternidad. Pero ahora vamos a observar cómo aparecen diferentes tipos de familia, cómo se ha popularizado la diversidad familiar. Y saben, ya no hay solo un tipo, sino vamos a encontrar muchos tipos de familia. Quiero presentar esta diversidad familiar que podemos encontrar en la sociedad. Y el primer elemento es el inicial, que es la familia nuclear. La familia nuclear está compuesta por un hombre y una mujer, con o sin hijos. Hasta ahí vamos bien. Tenemos un diseño original que ha recibido la familia nuclear. Es el núcleo, es el comienzo. Pero ahora miren esta, la familia monoparental. ¿Qué es la familia monoparental? Es la familia compuesta por un único progenitor, bien sea la madre o un padre o varios hijos. Entonces tenemos una familia de una madre soltera, de un padre soltero, y esta es la familia monoparental, algo muy popular hoy en día. Y es normal, hermanos, observar hogares donde solamente ha quedado la madre remando el barco con los hijos, porque quizás el padre decidió saltar en alguna estación. O quizás solamente está el padre con los hijos porque alguna madre decidió saltar y bajarse en algún puerto y no decidió avanzar con su hogar. Algo muy popular que encontramos hoy en día y se constituye como un estilo de familia, la familia monoparental. Tenemos otro tipo de familia y es la familia reconstituida. Interesante, escucha esto. También llamada ensamblada, compuesta o binuclear. ¿Qué significa esto? Este tipo de familias se da cuando uno o varios miembros de la actual pareja tiene uno o varios hijos de uniones anteriores. Es decir, padre o madre, en el caso de algunos, o ambos han sido divorciados o viudos y tienen hijos de una unión anterior. Entonces allí tenemos los míos, los tuyos y los nuestros. Ahí tenemos una familia reconstituida donde se traen hijos de un hogar anterior. Y es un estilo de familia también muy común, que es la familia reconstituida. Estamos observando las familias actuales. Estamos observando el comportamiento de la sociedad. Esta es interesante. Familia homoparental. ¿Qué significa la familia homoparental? Se trata de parejas del mismo género, dos hombres o dos mujeres con hijos o sin hijos. Algo, hermanos, que está de moda hoy en día. Y vemos, hermanos, cómo la homosexualidad se ha ido metiendo a las familias y ya es un tipo de familia, la familia homoparental. Y saben, hermanos, este tipo de familia tienen sus propios derechos. Miren lo que nos presenta este informe del Parlamento de la Unión Europea acerca de estas familias que son homoparentales. Por primera vez en la historia, el Parlamento Europeo de Estrasburgo reconocía los derechos de la familia homoparental y las leyes deben adaptarse. El Parlamento ha aprobado para ampliar la mayoría un informe sobre la igualdad de género en Europa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ahora estas familias, aquellas personas que decidan constituir una familia homoparental, tienen derechos, según Europa, para ellos adoptar, para ellos casarse, tienen todos los derechos que tiene una familia. Tremendo, mis hermanos. ¿Hasta dónde estamos llegando? ¿Hasta dónde está llegando la sociedad presentando una novedad en estas familias homoparentales?
Si hay un punto en la historia donde los hogares están en riesgo, mis hermanos, es en este siglo XXI. Es en la época actual donde Satanás busca la manera de destruir tu hogar. Está buscando la manera de destruir tu familia, de que los hijos crezcan en una confusión. Ahora, ¿qué será de estos niños? ¿A quién le dirá mamá? ¿A quién le dirá papá? Hay una confusión en sus mentes porque Satanás está tocando la puerta de los hogares actuales. Tremendo, mis hermanos, nos encontramos frente a escenas finales. Queremos presentar otro tipo de familia. Y atención a esta familia. Familia de padres separados, hogares disfuncionales. Este tipo de familia se caracteriza porque los progenitores se han separado. Y a pesar de no vivir juntos, siguen cumpliendo su rol como padres. Entonces el padre va al fin de semana, sale con su hijo, cumple con su función de la semana, se regresa a su nuevo hogar y los hijos crecen en hogares separados, en hogares disfuncionales. ¿Qué está quedando en la mente de esa generación? ¿Qué queda en la mente de esos hijos? Si no funcionan las cosas en un futuro, también podré seguir los pasos de mis padres. Veamos este tipo de familia. Y es la familia DINK. Interesante, un término nuevo. Son parejas sin hijos que posponen o renuncian a la maternidad o paternidad. Familias que dicen, hemos decidido no tener hijos. Un tipo de familia, algo también muy popular. Miren esta me llamó mucho la atención. Familia LAT, Living Apart Together. Se trata de parejas que tienen una relación seria y estable, pero no comparten domicilio ni viven juntos. Cada uno en su casa. Entonces tú en la casa y la pareja en la casa y nos vemos un día de estos, sea en tu casa, sea en mi casa, pero eres mi pareja. Y ahí vemos, hermanos, esa unión interesante que presenta la sociedad. Y son alternativas que aparecen para la juventud. Podemos tener una familia LAT. Tú estás en tu casa, yo estoy en mi casa, no compartimos domicilio y nos la llevamos mejor. Un tipo de convivencia, un tipo de familia que está destruyendo, mis apreciados hermanos, el diseño original de las familias que el Señor creó. El Señor tiene un diseño original. Tenemos ahí un padre, una madre y tenemos a los hijos. Pero hay un diseño que no es original. Y vemos dos mamás, dos papás, hay una confusión. Y se entra en esa inestabilidad y los hogares, mis hermanos, se van destruyendo. ¿Qué impacto psicológico, emocional va a tener los hijos que crezcan en un diseño que no es el original? Es un llamado que el Señor nos hace. Miren esta parte. Satanás sigue destruyendo los hogares. Miren esto. Tenemos los matrimonios y divorcios para el 2021. Se registraron 62.314 matrimonios civiles a lo largo del año del 2021. Pero ahora se registraron 26.519 divorcios. Quiere decir que casi 3 de cada 6 pues se divorcian. Entonces tenemos 6 familias y casi la mitad dice, no nos entendemos, vamos a divorciarnos. Y entonces las cosas terminan allí en un documento, cada uno agarra sus cosas, se reparten los hijos y las cosas se terminaron. Satanás está atacando las familias. Satanás está secando el amor en la pareja. Satanás está fracturando la comunicación en una pareja. Mis hermanos, ya no hay romanticismo. Se entra en una costumbre. Se entra en una serie de actos repetitivos que cansan a la pareja y dicen, ¿sabes qué? Ya las cosas no funcionan. Se me apagó el amor. Una frase muy popular. Otra, se me acabó el amor. Es que cuando comenzamos era diferente, pero ya las cosas son distintas. Tú toma tu camino, yo tomo mi camino y nos hablamos más adelante. Tremendo, hermanos, cómo Satanás está atacando los hogares. El hogar cristiano. La página 11 nos dice que el hogar es el centro de toda actividad. ¿Qué es un hogar, hermanos? Es el núcleo de la sociedad. Escucha esto. La sociedad se compone de familias
y será lo que hagan las cabezas de familia. Del corazón mana la vida. Entonces, si el corazón es el centro de todo, ¿qué es el hogar? El hogar es el corazón de la sociedad, de la iglesia y de la nación. Entonces, si Satanás quiere destruir una iglesia, ¿qué va a atacar primero? Si tú estás de pronto allí en la guerra, o bueno, pongamos otro ejemplo, otra persona está en la guerra y entonces quiere destruir a su enemigo, ¿a dónde le va a disparar? ¿En un pie? ¿En una mano? ¿En la cabeza, verdad? ¿O en dónde? A la fija, en el corazón. Entonces Satanás sabe esto y dice que el hogar es el corazón de la sociedad, de la iglesia y de la nación. Entonces, si él quiere destruir una iglesia, va a destruir tu hogar. Si él quiere desestabilizar una nación, entonces va a vender principios erróneos en la nación, en la sociedad, para que sea una sociedad desestabilizada. Interesante, los ataques de Satanás van directamente a tu hogar. Si tú tienes a tu pareja al lado, tómala de la mano, no la sueltes. Todos los días dile cuánto la amas, cuánto lo amas. Tienes que agarrar a tus hijos, abrázalos, comunícate con ellos, porque Satanás quiere destruirlos. Es una declaración de guerra abierta que Satanás ha hecho a los hogares cristianos. Y si nosotros no estamos atentos, mis hermanos, nuestro hogar será zarandeado muy pronto. Necesitamos abrir los ojos y estar alerta. Ahora, hay un toc-toc que está a la puerta. ¿Cómo se llama el tema que estamos estudiando? Cuidado. ¿El acreedor a dónde, hermanos? Está a la puerta, está tocando. Y vamos a analizar el segundo libro de Reyes. El capítulo es el número 4. El versículo es el número 1. Dice la palabra de Dios: una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo y le dijo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Pero el acreedor ha venido para llevarse a 2 hijos míos como siervos. Era una mujer cristiana. Era una mujer con principios, quizás miembro de iglesia. No se registra su cargo en la iglesia, pero ahora su marido muere. Y entonces ella queda con sus hijos, pero ahora son reclamados por el acreedor. Hay alguien que quiere llevárselos como siervos, y siervo es sinónimo también de esclavos. Por eso el apóstol Pablo se presenta y dice: yo, Pablo, siervo de Jesucristo, pero la raíz es esclavo, una esclavitud. Quería ser llevado estos hijos, los estaba reclamando el acreedor. ¿Por qué el acreedor tenía esta facultad? ¿Por qué fue donde esta mujer, que es un acreedor? El acreedor, según el diccionario, es aquella persona que tiene mérito para obtener algo. Es aquella persona que tiene derecho para pedir el cumplimiento de una obligación, que tiene derecho a que se le satisfaga una deuda. Podríamos decir que es un prestamista, es un gota a gota, es un cobrador. ¿Y por qué estaba pidiendo a los hijos? Porque esta mujer, mis hermanos, en su pobreza no tenía forma de pagar una deuda que había dejado su esposo. Su esposo la había dejado en deuda. Y el esposo no imaginaba que iba a perder la vida. Él dijo: capaz puedo pagarlo mes a mes, pero ahora desaparece. Y entonces esta mujer queda en deuda con el acreedor. Miren lo que nos presenta este párrafo. Antiguamente, cuando un individuo no podía pagar una deuda, el acreedor podía tomar como siervo a uno de los hijos del deudor a fin de satisfacer la obligación. Entonces, ¿qué se permitía? Como tú no tienes plata, entonces me llevo a tus hijos. Como tú no tienes cómo pagar la deuda, entonces yo me voy a llevar a tus hijos en esclavitud. Ellos van a producir intereses y quizás más adelante te los puedo devolver. No te prometo nada, pero ellos son esclavos. La costumbre de pagar una deuda mediante la servidumbre aparente se practicaba en los días de Jesús, pues el Salvador refirió a ella en una de las parábolas en Mateo 18:25, cuando habla acerca de esta práctica de deuda. Mis hermanos, queremos detenernos acá. Vemos una mujer cristiana que ahora tiene una deuda. Y entonces el acreedor
reclama algo que le pertenece. Ella tiene que pagar. Y entonces reclama a los hijos. ¿Saben quién es ese acreedor actual? Necesitamos contextualizar esta historia. El acreedor actual se encuentra en la palabra de Dios. Hay una imagen que se encuentra en España, es una estatua del ángel caído. ¿Y por qué? Porque Apocalipsis 12 dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Quién es el acreedor que ha venido a cobrar a la humanidad? Es Satanás, mis hermanos. Él está a la puerta de los hogares y está reclamando a los hijos cristianos, está reclamando a los hijos de la iglesia y quiere llevarlos a una esclavitud. Y hay drogas, hermanos, digitales que toman presos a los jóvenes de nuestra iglesia. ¿Cuáles son esas cadenas actuales, cadenas digitales que Satanás está usando? Tenemos las redes sociales, que si no son usadas para bendición, pues entonces se convierte en una maldición. ¿Qué más? Pornografía, música, videojuegos. Uy, mis hermanos, la lista es larga. Y entonces Satanás busca la manera de esclavizar a tu familia. Quiere esclavizar. El acreedor está tocando a la puerta, querido hermano, padre de familia. El acreedor se encuentra a la puerta de tu casa y tiene unas cadenas para atar a tus hijos en la esclavitud. Se compara también como un ladrón. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. ¿Qué deja Satanás a su paso? Hogares destruidos. Hurta el amor. Hurta viene de hurtadilla, significa que es algo silencioso, es algo que no se percibe, pero cuando se ejecuta, entonces se materializa como un hurto. ¿Qué más hace Satanás? Mata sentimientos, mata emociones, mata esos lazos que unen los hogares, destruye familias. ¿Cuántos hogares, hermanos, han sido destruidos en nuestra iglesia porque hemos abierto la puerta al acreedor? Porque hay deudas pendientes que han sido heredadas, y vamos a comprender esto según la palabra de Dios en el libro de Éxodo, el capítulo 20, el versículo 4. ¿Qué mandamiento es este? Vamos a hacer un examen. ¿Será el primero? ¿Será el segundo? Muy bien, interesante. Escucha esto. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? No tengan dioses ajenos. No tengan lazos con el diablo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si tú tienes un lazo con Satanás? ¿Qué pasa si tú le estás debiendo algo al acreedor actual que es Satanás? Dice la palabra de Dios: yo soy Jehová tu Dios, soy fuerte, soy celoso, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué significa esto? Que hay deudas que se cobran hasta la tercera y cuarta generación. Pero vamos a comprenderlo un poquito más, invitando al espíritu de profecía. Patriarcas y Profetas 2:78. ¿Cuáles son esas deudas que se dejan a los hijos que cobra el acreedor? Escucha esto. Es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son castigados por la culpa de sus padres. O sea, si tú pecas, tu hija no paga tu pecado. Cada uno tiene que pagar su pecado. Pero mira esto: a no ser que participen en los pecados de estos. Cuando Satanás cobra, cuando hay una participación en el padre con el hijo en la misma práctica. Sin embargo, generalmente los hijos siguen los pasos de sus padres. Por la herencia y por el ejemplo, los hijos llegan a ser participantes de los pecados de sus progenitores. Entonces, si un niño crece en un hogar donde su abuelita fuma, donde su papá fuma, donde se hace frío como en Bogotá, su mamá fuma, el hermano mayor fuma, ¿qué le espera a esa criatura que va creciendo en ese hogar? ¿Cuál es la herencia que va a recibir? Automáticamente se hace un fumador pasivo al recibir
todo ese aire, toda esa nicotina constantemente se va acostumbrando, se va familiarizando y entonces esa persona crece y en la adolescencia se va a refugiar también en un cigarrillo. Esa es la herencia, hermanos, esa es la dinámica. Quiero explicarlo de esta manera. Un cáncer. Entonces una persona muere de cáncer, una persona tiene cirrosis hepática, muere de cáncer, pero esta persona tuvo hijos. Entonces el médico le pregunta, ¿ha muerto alguien en tu familia por cáncer? Él dice, sí, mi papá. Automáticamente esa persona entra en observación. ¿Por qué? Porque es propensa a que también se le despierte un cáncer. Muy bien. Aquí tenemos los oncógenos. Y esos oncógenos entonces se heredan. Pero esos oncógenos es la persona quien decide si los activa o no los activa. ¿Cómo se activan, mis hermanos? Con los malos hábitos. Entonces, si una persona muere de cáncer, su hijo hereda esta tendencia, pero su hijo es quien determina si repite los hábitos de su padre y también se despierta un cáncer o puede frenarlo. Así es el pecado, mis hermanos. Son oncógenos que se heredan constantemente a la siguiente generación. Y aquí tenemos que preguntarnos, ¿qué estamos dejando para la siguiente generación? Querido padre y querida madre, ¿qué estás construyendo para tus hijos? ¿Cuáles son esos hábitos que estás formando o deformando en tus hijos? Quiero contar esta experiencia. Una mujer sufre la pérdida de un hijo. Era su hijo mayor, ella lo amaba, pero ahora su hijo muere de una manera misteriosa y nadie le da explicación cómo murió su hijo. Ella desesperada pregunta aquí, pregunta allá, pero nadie le daba razón. Hasta que encuentra una persona que tiene contacto con espíritus. Esta mujer en su desespero va y pregunta y le dicen, ¿quién mató a su hijo? Ella abre una puerta. Ella aparentemente no continuó con las cosas del espiritismo, pero dejó una deuda pendiente. Ahora su hija, en medio también de un desespero con su pareja, decide buscar a un grupo de personas, a una familia que leía el tabaco. Y entonces ella todo el tiempo quiere preguntar y preguntar. Ahora noten, hermanos, este patrón de conducta. Ella siguió el comportamiento. Ella comparte este mismo hábito espiritista de su mamá. Pero allí no termina la cosa. La nieta, entonces, es invitada a jugar tabla ouija. Y ella se siente cómoda jugando la tabla ouija con sus amigos. Hermanos, ¿qué podemos ver acá? ¿Cómo se hereda estos pecados? ¿Cómo son puertas abiertas que a veces dejamos para la siguiente generación? Y es la forma en que Satanás, como acreedor, cobra esa deuda de los padres. Cuando el hijo o cuando la persona que comete el pecado no se arrepiente y sigue su vida común y corriente, la siguiente generación, hermanos, va a pagar las consecuencias. Pero damos gracias a Dios que tenemos un Dios misericordioso y todo aquel que se arrepiente, confiesa su pecado, se aparta, este alcanzará misericordia. Pero necesitamos aprender a cortar aquella herencia que nos han dejado nuestros padres, aquella herencia pecaminosa, aquella deuda. Necesitamos saldarla, mis hermanos. Y ahora, ¿cuál es la deuda que no has pagado? ¿Qué es eso que estás dejando para que la siguiente generación lo tome? Mira esta imagen. Aquí tenemos un actor llamado Arnold Schwarzenegger. ¿Alguno lo ha visto en alguna película? Este hombre tenía un hogar en donde tuvo 2 hijos. Pero en una separación se dividieron los hijos. Entonces él se llevó uno y la mamá se llevó otro. Ahora, quiero que miren la contextura de estas 2 personas. Son hijos del mismo padre, pero uno se parece a su papá y otro entonces ha perdido la forma. ¿Por qué? Porque él heredó los hábitos de su mamá, los practicó, pero él practica los hábitos de su papá. Noten, hermanos,
cómo el hijo hereda los hábitos, hereda las costumbres que los padres entonces dejan en la sociedad. Y lo presenta la palabra de Dios, Patriarcas y Profetas 2:78. Las malas inclinaciones, el apetito pervertido, la moralidad depravada, además de las enfermedades y degeneración física, se transmiten como un legado de padre a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Se comparte, se hereda. Esta terrible verdad debiera tener un poder solemne para impedir que los hombres sigan una conducta pecaminosa. Quiero dirigirme a los padres de familia. Acá está presentando y dice, esta terrible verdad debiera tener un poder solemne para impedir que los hombres sigan una conducta pecaminosa. ¿Cuál es el pecado que te está dominando? ¿Cuál es el hábito que no has podido vencer? Y tú crees que porque los hijos son pequeños no se dan cuenta. Son como esponjas que van asimilando todos esos patrones de conducta. Los niños, de hecho todo ser humano cuando nace, tiene algo llamado la neurona espejo. La neurona espejo es una bendición. Dios lo ha dejado para que el niño aprenda a hablar. ¿Y cómo aprende el niño a hablar? Repitiendo. ¿Cómo aprende el niño a caminar? Repitiendo. ¿Cómo aprende el niño a saltar? Repitiendo. Porque para eso ha dejado el Señor esa neurona, para que repita, para que imite. Pero ¿cuántas veces hacemos de esa neurona un mecanismo, un canal, un conducto para poder heredar a la siguiente generación hábitos y costumbres pecaminosas? Necesitamos reflexionar en esta hora. ¿Cuál es esa deuda que tenemos con el acreedor? ¿Qué es eso que estamos dejando pendiente? ¡Cuidado! El acreedor a la puerta. Segundo de Reyes 4 nos decía, el acreedor ha venido para llevarse a 2 hijos. Pero podemos parafrasear esta frase, el acreedor ha venido para llevarse a tus hijos como esclavos. Es una advertencia. El Señor te está permitiendo entender en este momento que tus hijos son vulnerables, que tu familia tiene una declaración de guerra con Satanás, aquel acreedor que quiere que esa deuda del pecado se salde. Y entonces echa mano a la esclavitud. La viuda, en esa dificultad, en esa angustia, ella sabía exactamente a quién acudir en el momento de dificultades. Nota que no dice la Biblia que buscó a sus amigas. No fue al banco a pedir un préstamo. No fue donde el vecino, donde un familiar. ¿A dónde fue ella? Ella no pierde tiempo gastando explicaciones con personas que no iban a tener solución. ¿Qué haces tú cuando en tu hogar hay un problema? ¿A quién acudes? Ella actuó sabiamente y va directamente a la fuente de toda la solución, que es Dios. ¿Estás haciendo del Señor tu refugio? ¿Qué haces cuando tienes un problema en tu hogar? ¿Haces de Jesús tu amigo, tu consejero? ¿Caminas de la mano con Jesús? ¿O intentas buscar soluciones humanas que solamente hunden más tu hogar? El Señor extiende su mano para darnos una solución ante cualquier dificultad, pero hace una pregunta. Eliseo le dice, ¿cómo puedo ayudarte? Dime qué tienes en tu casa. Ella dijo, tu sierva lo único que tiene es una vasija de aceite. Era lo único que ella tenía. Una vasija con un poquito de aceite. ¿Qué significa esto? Este aceite, mis hermanos, ha sido representado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento como el Espíritu Santo. Entonces, cuando ella dice, lo único que yo tengo es una vasija con aceite, significa que lo único que tenía era su fe. No tenía más. Lo único que tenía era la experiencia que había cultivado con Dios. No tenía más. No tenía cómo enfrentar esta situación. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Tienes fe? Dios usará la fe. Pero si no tienes fe, ¿qué puede usar el Señor? ¿Cómo está tu porción de aceite? ¿Cómo se encuentra el aceite en tu hogar? ¿Te estás esforzando para que día a día el Señor llene la vasija de tu vida y de tu hogar del aceite del cielo? ¿Te esfuerzas para que ese altar familiar pueda levantarse y que el Señor pueda ser honrado en tu hogar? ¿O quizás eres descuidado? Y quizás cuando Dios te dice, ¿qué tienes? No tengo aceite.
Dios no puede usar lo que tú no tienes. Un poco de aceite en las manos de Dios era suficiente para solucionar el problema económico. Un poquito de aceite en tu vida va a transformar tu hogar. Ahora imagínate lo que hace la abundancia del aceite. Lucha por mantener ese aceite. Repara las grietas con Dios. ¿Cómo se encuentra tu vasija? Quizás se encuentra estropeada. Quizás tu hogar se encuentra lleno de problemas, estás al borde del divorcio y quizás vas a ser parte de esa estadística. Tú tienes que correr a los pies del Señor. Oh Dios, repara mi hogar, repara mi familia, repara mi vasija para que yo pueda tener ese aceite del cielo, porque ahí está la solución. Necesitamos, hermanos, proteger nuestros hogares. Ahora Eliseo le dice, ve, pide vasijas prestadas a todos tus vecinos, vasijas vacías, todas las que puedas conseguir, porque vendrá un milagro. Luego, y lo he puesto en rojo, entra, enciérrate junto a tus hijos y ve llenando todas las vasijas y poniendo aparte las que estén llenas. ¿Qué significa esto para mi familia? Yo necesito una intimidad. Yo necesito encerrarme en esa intimidad con Dios, con mi hogar. Dice, cierra la puerta, enciérrate. ¿Qué significa esto? Que no hayan distracciones ajenas, que la mundanalidad no entre a nuestro hogar. Enciérrate junto con tus hijos y clama al cielo para que Dios llene aquellas vasijas con el aceite celestial. ¿Cuánto tiempo pasas en oración? Querida madre, ¿cuánto tiempo llevas orando por tus hijos? Dios responde la oración de una madre. Hay poder, hermanos, cuando una madre ora y derrama lágrimas por la condición de sus hijos. A veces sientes que ya no tienes fuerzas. A veces sientes que es un caso perdido y paras de orar. Cuidado, no dejes de orar. Porque lo que va a salvar a tus hijos es la intervención del cielo por la oración de una madre. ¿Cuántos fuimos rescatados por la oración de una madre? ¿Cuántas lágrimas, mis hermanos, han derramado nuestras madres para que hoy podamos estar acá? Querida madre, no te canses de orar. Clama al Dios del cielo, enciérrate en tu hogar con Cristo Jesús, invítalo a las cámaras secretas, declara tus pecados al cielo y experimenta el poder y el perdón del cielo en esta hora. Dice la palabra, llena todas las vasijas. Hubo una obra humana y fue la voluntad. Ella obedeció y ella vio el milagro. A veces queremos el milagro sin la obediencia, pero no funciona así. Necesitamos obedecer para que los hijos puedan ser rescatados, porque allí viene la recompensa a tu obediencia. La orden de Eliseo fue que buscara todas las vasijas que pudieran. El milagro tendrá el tamaño de tu compromiso. Interesante. ¿Qué pasa si clamas al cielo, pero no eres comprometido, no te esfuerzas? El milagro tendrá el tamaño de tu compromiso. No puedes esperar que Dios llene más vasijas que las que tú le pones a disposición. Cada vasija representa una área de tu vida. Cada vasija representa un hijo que le entregas al cielo. Pero no puedes esperar que Dios las llene si tú no las pones delante de Él. Ahora mira esto. Si los hijos de la viuda se hubieran aburrido, se hubieran cansado, se hubieran desanimado, el milagro hubiera quedado a la mitad. Ellos eran parte de la acción. Ellos eran parte del trabajo, del milagro. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros hacemos el culto en familia, los que tienen hijos tienen que vincularlos. A ver, tú vas a leer, tú vas a escoger el himno, tú vas a escoger la historia, que todos contribuyan en llenar esas vasijas. Pero cuando tú los dejas como espectadores, ellos se van a cansar. El milagro es divino, los instrumentos son humanos, siempre los límites son puestos por los últimos, porque Dios no tiene límites. Y vamos a ver un milagro que el Señor hizo en la vida de esta mujer. ¿Qué pasa cuando algo se pierde en tu hogar? Hay una parábola que nos muestra cómo una mujer pierde una moneda, pierde una dracma. ¿Qué significa esta dracma? Esta dracma representa a un hijo que se pierde en un hogar. Y dice la palabra de Dios,
Una mujer tiene 10 monedas, pero pierde una. ¿Acaso no enciende la lámpara? ¿No barre la casa? ¿No busca con diligencia hasta encontrarla? 3 cosas que tenemos que hacer para que nuestro hogar pueda ser restaurado. Tenemos que encender la lámpara. Significa una experiencia con Dios, una lectura de la palabra de Dios. Prende la lámpara en tu casa. Ora constantemente. Pide al Espíritu Santo que obre en tu hogar. Barre la casa. ¿Qué significa esto? Tienes que retirar de tu hogar todo lo que está siendo una distracción espiritual para tu familia. Todo lo que está intoxicando tu hogar, tienes que barrerlo. Y tercero, busca con cuidado, busca con diligencia hasta encontrarlo. No te canses de buscar aquello que se está perdiendo en tu hogar. Esa dracma puede ser el amor por tu pareja. Y si ha perdido esa dracma, si ha perdido el amor, tú necesitas encender la lámpara. Pídele a Dios que barra las cosas en tu corazón y busca hasta encontrar esa bendición. ¿Cuál fue el resultado de la obediencia? Segunda de Reyes 4:5. Aquella mujer se encierra con sus hijos, traen las vasijas, las llenan de aceite, y cuando las vasijas estuvieron llenas, entonces dijeron, ya no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Ella se lo fue a contar a Eliseo. Eliseo le dijo, vende el aceite, paga a los acreedores y vivid de lo que quede. ¿Qué significa esto, hermanos? Cuando los muchachos dijeron que no había más vasijas, el aceite se terminó. Las bendiciones divinas nunca terminan antes que los recipientes humanos puedan estar llenos. Recuerda que nosotros somos el propio límite. Ahora, podemos observar acá que ahora ella tenía con qué pagar esa deuda. Si tú has pecado, si has abierto una puerta que tus hijos están repitiendo, lo único que puede saldar esa brecha es el Espíritu Santo. Es la conexión con Dios. Cuando tú entregas tu vida al cielo y Dios dice, vivid de lo que quede. Pero ese aceite no cesa hasta que tú te dispongas. La disposición es importante para que Dios pueda reparar aquellos hogares que se han roto. Y quiero presentar la forma en la que nosotros vamos a pagar nuestra deuda. Quiero que leas conmigo este pasaje. Esto es la inspiración. Romanos capítulo 3, 24 al 26. Pero Dios, por su gran amor, gratuitamente nos declaró inocentes, porque Jesucristo pagó todas nuestras deudas. Amén. Amén. Hermanos, Jesucristo pagó todas nuestras deudas. No pagó una parte, pagó todo al acreedor. Entonces, cuando el acreedor quiera volver a tocar a la puerta a reclamar a tus hijos, tú tienes que mostrarle la factura de pago. Y es la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, porque eso nos dio la victoria. La muerte de Jesús pagó nuestra deuda. Cuando Él resucita, cuando Él se levanta, nos da la garantía de la victoria. Qué lindo, mis hermanos. Satanás está a la puerta tocando, pero tú tienes la forma de espantarlo. Tienes la forma de poder saldar aquella deuda, y es únicamente si tú crees en Jesús, si tú caminas por ese sendero de la verdad, si tú tomas decisiones. Dice Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo, y así tú y tu familia serán salvos. ¿Qué significa esto? Creer no significa una fe a distancia, una fe cada 8 días. Creer significa una experiencia con Jesús. Creer significa una intimidad en tu hogar con Cristo Jesús. Y solamente así tu familia y tú podrán alcanzar la salvación. Mis apreciados hermanos, entreguemos nuestros hogares a Cristo Jesús. Entreguemos a aquellos niños pequeños al cielo. Entrega a tu hijo joven que tienes al lado, entrégalo al Señor. Dile, Señor, por favor, restáuralo, ayúdalo, porque el acreedor lo ha pedido para la esclavitud. Tu hijo tiene salvación. Si tú oras, si tú caminas rectamente, heredas esos hábitos de conducta celestial, y ahora tendrá la esperanza y la oportunidad de la vida eterna. No todo está perdido, querido hermano. Si tú entregas tu hogar a Cristo Jesús, Él saldará aquella factura que tú tienes pendiente con el enemigo. Yo quiero animar a todos mis hermanos
a que entreguemos nuestro hogar a Cristo Jesús. ¿Cuántos lo desean entregar? Que el Señor bendiga esa decisión. Es mi deseo en Jesús. Amén.